¡Oli! ¡Psicoloqueando! Que es como el llamado de emergencia. ¡Psicoloqueando! Qué pena. ¡Qué pena ajena! Pero bueno, hola gente bonita, espero que se encuentren muy bien, bienvenidos a su podcast favorito. Aquí estamos con mis compañeros, ya saben, cada fin de semana. Estás flotando, perro. Una cabeza Tengo una flotando. cabeza y un cuadrito flotando. Dato, no usen camisas verdes cuando vayan a grabar. Dato importante. Pero bueno, yo soy Pepe. Yo soy Chantal. Yo soy Lau. Yo soy Carlos. Y pues bienvenidos a su programa, ya les dije. Como se podrán dar cuenta, aquí a mi lado izquierdo, bueno, es que no sé cómo se ve allá. Tenemos una Tenemos invitada una especial. un invasor. Entonces en nuestro programa. Ya les habíamos prometido que íbamos a traer invitados en esta temporada y le avisamos hace 2 meses, pero apenas nos confirmó hace ratito. Sí, claro. La agenda Es que estaba tiene llena. Su agenda muy La dejamos aquí para que se presente. Hola, ¿qué tal? Yo soy Yolanda. Soy Yolanda Gallardo, soy licenciada en orientación familiar. Tengo la maestría en ciencias y técnicas para la orientación familiar. Tengo especialidad en psicodrama energético, especialidad en hipnosis ericksoniana y bueno, la especialidad en constelaciones familiares. Muchas gracias. Me encanta, la verdad. Soy su fan. Es la primera que nos pone like. Sí, por supuesto. ¿El único like que tenemos? Sí, es mi El único like. Vean, Yolanda Gallardo, bien. Gracias. Muy bien, bueno, pues este tema de constelaciones, la verdad es que a mí se me hace muy interesante. Entonces, bueno, pues vamos a hablar un poquito de mitos, realidades, qué es una constelación, ¿no? Entonces, bueno, pues precisamente para aclarar todas estas dudas, pues tenemos aquí A la experta. De la Osa Mayor, Andrómeda, Osa Menor. Bueno, constelaciones familiares. Bien. ¿Qué es constelaciones familiares? Ok, constelaciones familiares es una técnica. Yo puedo decir desde mí que es más una filosofía. Se le llama una técnica terapéutica o es una herramienta que va a servir para hacer un acompañamiento con los pacientes en una sanación transgeneracional. Esto es, voy a descubrir para ayudar a mi paciente a resolver tal vez un conflicto de conducta, puede ser un conflicto de salud, de pareja, de amor, de dinero, de prosperidad. ¿Con los hijos también? Con los hijos, e inclusive en esta sensación de algo está sucediendo que no puedo avanzar. ¿Un duelo? Un duelo, por supuesto. Podría ver la razón o la manera como yo estoy mirando la muerte o esta pérdida que he tenido. Entonces también los duelos. Hasta ahorita yo no he encontrado algo que no se pueda constelar. O sea, puedes constelar dinero, trabajo, sueños. Salud, Si encontramos algo, le proyectos. prometemos que la traemos otra vez para que nos digan que no pudo. Bien, Se lo fíjense. decimos en la cara, no Sí, pudo. exacto. Se Bien. cree. Fíjense algo muy simpático. Hasta las mascotas. ¿A poco? Claro, nuestras mascotas también están Nuestros lomitos y al nuestras caras. servicio del sistema familiar. Las mascotas están al Las servicio. mascotas, sus perritos, sus gatitos, y entonces a lo mejor ahí podemos decir, sí, claro. Ahora, ¿a qué te refieres cuando tú mencionas el servicio? Ujú. Al servicio del sistema familiar. ¿Qué es esto? Esto es, vamos a decir así, cada miembro de un sistema familiar, voy a partir un poquito más del principio. La sistémica familiar dice que todos tienen un lugar. Y aquí estamos ahora 5. Ustedes gentilmente me pusieron a medias y yo, bueno, ¿qué? Que estoy llegando al último. Creo que yo tendría que ir allá, pero bueno, muchas gracias por esta parte de estar a medias. Entonces todos tienen un lugar. Ok. Y aquel lugar que no es respetado, llega otro miembro del sistema y lo representa. Y ahí puede estar el gato. Y ahí puede estar el perro. Y entonces uno de los hijos O puede en la estar. besucona. La besucona, exactamente. Ese lugar me Ese queda. Ese lugar. mete. Bueno, claro, yo quiero sí, meterme. claro. Y entonces es que todos los miembros del sistema, dice la sistémica, todos tienen derecho a pertenecer. Cuando yo digo que están al servicio del sistema, es todo aquello que no es mirado, aparece. Vamos a decir, todo aquello que le digo que no, va a aparecer alguien que me lo represente. Todo aquello que no es mirado. Sí, claro, y respetado, honrado. Y entonces voy a ¿Cómo decir... podría ser un ejemplo? Un ejemplo. Ajá. Voy a imaginar que entonces yo tengo un conflicto con mi padre. Ok. Y entonces digo, no, yo no quiero ver al padre. Y entonces a lo mejor llegan con ustedes, bueno, porque han de saber que aquí los jóvenes tienen sus pacientes. Bien, entonces a lo mejor llega un paciente con ustedes y resulta que lo primero que dice es que no, yo tengo conflicto con mi padre y esto y lo otro, ¿no? Sí. Y entonces a lo mejor ese chico o esa chica, hombre, mujer,
va a buscar a su padre en su pareja. Ok. Y entonces va a llegar una pareja a representar. Pero ¿qué va a pasar? No lo reconoce, no se trabaja y se va esa pareja, va a llegar otra. Igual, va a buscar ese mismo Sí, o sea, patrón de está- estar buscando a su papá en sus Claro, parejas. porque es una compensación. En vez de buscar una pareja. Ok. En vez de buscar una pareja. En vez de ser adulto, adulto. Porque algo muy importante, la sistémica dice que todo aquello que es excluido se tiene que volver a aparecer. Entonces, por eso se dice, desde las constelaciones o desde el enfoque de constelaciones familiares, que los pequeños están al servicio del sistema familiar. Los niños no se constelan. Los niños no se Los constelan. Los niños no se constelan. Constelan. Chin, ya constelé los tres. Chin. Valió Haberlo madre. dicho antes. Los podemos desconstelar. ¿Quién constela por los niños? En una casa Los hogar. padres. Ok. Los padres Los constelan por padres los niños. constelan por los hijos. Bien, ok. Entonces a lo mejor va a llegar y te va a llegar un paciente y te va a decir, oye, quiero que me arregles a mi hijo. Y te Siempre, llevan al chamaco, A ¿verdad? constelar. Ay, Si tiene 9 años, tú no tienes garantía. sí. Sí, te lo llevan a terapia, Regrésalo. sí, claro. Te lo llevan a terapia queriendo que tú lo resuelvas. Y entonces, a lo mejor a través de una constelación tú puedes mirar cuál es el asunto que le está sucediendo ante ese trastorno, déficit de atención del niño, esa conducta de ese niño. Y entonces, ahí lo puedes mirar. ¿Y a quién va siguiendo? Bien, podemos ver a través de las constelaciones familiares todo ese trastorno o desorden que ha sido transgredido y que lo único que está pidiendo es mirada, Ok. honrar y agradecer. ¿Bien? ¿Va? ¿Voy bien? ¿O me regreso? Vamos bien, vamos ¿Se bien. nota que de soy hecho, maestra? Sí, de hecho, ahorita que tiró Sí. ese zarpazo, yo estoy tratando con un paciente que tiene TDAH y me dio Bien. el chingadazo. o sea, Fíjense bien, ojo, Sí. todo trastorno mental mucho tiene que ver con, vamos a decir, esquizofrenia. Se puede mirar a través de las constelaciones familiares desde este enfoque que está vinculado con víctima-victimario. ¿Qué significa esto? Que en el ¿Qué es mismo víctima-victimario? en el mismo sistema familiar hay el asesino y el que fue asesinado. Wow. Víctima, victimario. Porque ojo, ¿Eso es como en el pasado? ¿O como Sí, si- claro. ok. O con Atrás, alguien de tu atrás, familia. De atrás viene atrás. Y entonces, Y ¿qué se viene? representa en esta- En la esquizofrenia. esto. Ok. En la esquizofrenia. Fíjense bien. Y entonces, vamos a decir, una depresión en un niño muchas veces tiene que ver con una depresión en los padres. Los suicidios se pueden mirar con amor y con respeto cuando podemos mirar que ese hijo lo que está haciendo lo está haciendo por el padre. Es maravilloso. A ver, Va. por el partes. suicidio, es que es muchísima información. Sí, claro. Ahora, el suicidio lo está haciendo por los padres. Vamos a decir así, el gran deseo del padre de morir. El padre quiere morir, no lo Y el logra hijo- y el hijo lo hace El por hijo padre. dice, yo lo hago por ti. Y ahí pueden encontrar en sus pacientes las depresiones, ¿eh? Desde el bambino. Claro. Desde no La mirar. presentación, pues. Claro. Y es un gran amor. Porque, ojo, constelaciones familiares está al servicio de la reconciliación, no del juicio, ¿eh? Aquí no hay juicio. Aquí solamente es mirar qué es lo que está sucediendo, honrar, respetar. Había una formación anterior y hay una formación ahora. Las anteriores constelaciones hasta el 2003, Bergelinger es el que desarrolla esta técnica, tomada de muchas cosas que él aprende, psicodrama, hipnosis ericksoniana, trabajo con grupos, todo él va como fusionando. Él fue sacerdote y Fue sacerdote. fue sacerdote católico y luego dejó la iglesia. Entonces trae todo un dogma de aprendizaje que él lo forma la técnica. Y hasta el 2003 nos decía, esto era así. Y entonces nos mencionaba, estos eran excluidos. Después él nos dijo a partir del 2005, estaba equivocado. Y ahora no, todos tienen derecho a pertenecer. Y los difíciles son los que más... ¿Viste cómo le hizo? Los difíciles. Esta Bueno. bola. Difíciles. De aquí para allá. También, no lo sé. También pertenecemos. Ahora, Entonces- yo ando calladito Sí, porque me he dejado ¿qué le pasó? apasionado. La verdad, la información Es está muy buena. O impresionante. sea, Aquí lo interesante es poder mirar
desde un enfoque diferente. Ujú. La enfermedad, las separaciones, la muerte, Los abortos. los abortos, las sí. separaciones. Entonces podemos ver al sistema familiar que todos estamos al servicio del destino colectivo. Sí, o sea, todos tenemos una función en la familia Ujú. que venimos a hacer algo específicamente, Sí, a, claro. a cumplir una meta de vida dentro de la familia, ¿no? Tenemos un lugar. Tenemos- Pero ojo, si yo no estoy respetando el lugar del otro, va a aparecer alguien abajo y me lo va a mostrar. Entre más yo digo, no, más grande va a ser. Por ejemplo, mamá. Mientras yo digo no, Mientras más más los grande va a ser. niego. Mientras menos, fíjate bien, yo no quiero, me voy a enojar muchísimo con la característica de mi padre. O otra es, yo no puedo ver a mi padre porque mi mamá volteó y me dijo, ay, ¿cómo te pareces a tu padre? Y por eso tú ya no te acercas a tu padre. No puedo ir al padre, porque mi madre no ha mirado al padre. Pero ¿qué me va a pasar a mí? Yo necesito mirar al padre, ¿de acuerdo? Porque dijimos que todos tienen un lugar. ¿Qué voy a ir a buscar? En el alcohol, porque no nada más en una pareja, en una adicción. Vicios y todo eso. Y entonces habría una frase interesante o sanadora, es a quien yo busco en el alcohol, o a quien yo busco en la marihuana, o a quien yo busco en la adicción. Es aquel que no ha sido mirado. Sí, volvemos a lo mismo. En la parte En la de la comida. terapia sistémica, Claro. el paciente identificado es un síntoma. Es un síntoma de todo el sistema familiar. Así es. No es como que dice, él es el problema. No, No, él es solamente un conjunto. el síntoma que está llamando, el que te avisa que hay una enfermedad o que hay alguna situación cardíaca. Voy a compartirles un asunto que acabo de vivir. Va. Recién, antes de venir para acá, Vamos bien, compa Espi. ¿Todo chido? Ok. Vale. Recién antes de venir para acá, estaba trabajando con un grupo, yo hago labor social con un grupo de puras mujeres que ellas lo que atienden tienen una característica, son mujeres viudas, solteras o divorciadas con hijos. Y entonces ellas hacen retiros de cada determinado tiempo, entonces me invitan a colaborar. Y había algo de rispidez entre ellas. Bueno, el día de hoy, antes de venir para acá, he estado trabajando con ellas y era poder mirar el conflicto que dos de ellas tuvieron Ok. para la unificación del Del grupo. grupo. Y entonces todo es necesario. Ustedes aquí en esta broma que hacen y en esto que luego nos comparten cosas tan interesantes. A veces no, pero a veces. La mayoría de las veces sí. La mayoría de las veces Ahora sí. con invitados les prometemos cosas más interesantes. ¿Anteriores no? También, más. Y fíjense cómo cada uno de ustedes tiene un rol. O sea, Sí, cada Él uno... es el papá, él es Chandy, yo soy Lau y él es Plebe. Sí, pero cada uno tiene un rol aquí en psicología. claro. Sí, yo digo pendejadas. No, pues entre todos. Y entonces, No, sale un poco de- entonces cada uno tiene un rol. Ujú. Y entonces, si no es mirado, va a llegar algo más grande a mostrarles que no deben de excluir a nadie. No hay que Llegó excluirnos. Llegó la mamá. Sí, llegó la mamá. Y dijo. Contexto, Contexto. Contexto. ¿Por qué le digo mamá Sí. a la mamá de Laura? Ah, es que no Es mi digas. mamá. Sí, porque llega y presenta a su mamá y dice, les presento a mi mamá. Ah, pues mi mamá. Un gusto a mi mamá. Mucho gusto. Y desde entonces Plebe le dice mamá. Sí, pues, Es mi otro mamá. hijo que tengo. Es otro hijo. Constelaciones. Sí, sí. Ahí ando en las constelaciones. Ahora, nosotros tuvimos la oportunidad de vivir una de las constelaciones. Sí. Y de repente tenemos pues ciertas dudas porque es una experiencia muy interesante. Muy fuerte, ¿no? muy Sí, fuerte. Muy fuerte. O sea, se siente Diría David Bisbal. que la Una experiencia energía- religiosa. Ándale, Sí. pero No, está bien es Bisbal. Ah, de pero la que iglesia. Y yo, Entonces, Bien apuntada. Sí, a huevo. está como Exactamente. Exactamente. Nos tocó vivirla y fue una experiencia tan curiosa porque incluso tenemos una compañera que ella Tenemos. sí, ya no bueno, está. ya no está con nosotros. Te extrañamos, Brendita, pero sí, en este momento no estaba con nosotros. Ah, ok. Y ella durante toda la carrera era muy tranquila y verla que cambió en esa Como constelación. Merlina, o sea, bien. Wow, bien Sí, muy tranquila, muy seria. Normalmente no nos expresaba mucho sus emociones. No. Era. Nada. Bueno, casi nada. O sea, estaba muy feliz. Bueno, no Pero se le veía, antes estaba que muy triste nada, tampoco. un saludo a Brendita, no queremos quemarte. Te queremos y te Hasta amamos. Capilla de Guadalupe. Hasta Capilla. Capilona, sí, man. Fíjense bien, es algo... Y Ajá. expresó sus emociones Y a con través de una las constelaciones. constelación lloró muchísimo. Y todos nos quedamos así de, Wow, ¿eso ¿qué es es Brenda? esto? Brenda. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Sí. Otra de las cosas es, las nuevas constelaciones son constelaciones cuánticas,
no se dice ni siquiera el tema, solo emerge. ¿De dónde? Se le llama campo morfogenético. Rupert Sheldrake ya nos hablaba que era el campo morfogenético. Bergelinger solo decía que era el movimiento del espíritu. Después conocí a Rupert Sheldrake y entonces dice Rupert Sheldrake, esto que de lo que estás hablando se llama campo morfogenético. ¿Qué significa? Eso que ella está teniendo ahora. Eso que está teniendo Una ahora. reacción. ¿Eso Exacto. que está haciendo qué? Exacto. ¿Observan? Ese Estoy jugando. es un movimiento. Ujú. El que No. el campo ya está. Ya O sea, está ya, empezando. ya empezamos. Sí. Empezamos la constelación. Mamá, no me asuste, Pérez, mamá. Sacan los lirios. Es algo. El incienso. El incienso. No venía preparada. Sí. Tarán. Con un pollo. Sí, ¿verdad? tarán. Porque esa es otra. Bueno, Es algo bien ¿qué es importante. el campo morfogenético? Exacto. Algo bien importante que quiero que sepan es, se vive a través de un grupo. También puede ser individual. Ok. ¿De acuerdo? Ok. También Ah, o puede sea, ser se puede hacer una constelación. una donde yo sola. constelación O sea, obviamente individual. yo con el constelador. Exacto. Sí, no, tú sola no. No, bueno, Exacto. obviamente. No me puedo. Pero sin un grupo. Sin un grupo. Sí, o sea, tú solo no, con un constelador. Sí, Sí, claro. Te voy a claro. Es que es cierto, Sí. porque la pregunta sí puede ser, o yo lo puedo hacer yo sola, Ah. y puede ser que no, por ejemplo, una meditación guiada, pones un audio y lo puedes hacer tú Sí, o sea, solo. ¿qué tal si Pero una esto persona- no. ¿Qué tal si una persona que nos está escuchando dice, pues a Ah, ver, yo puedo voy a sola. escuchar esto, Exacto. voy a hacer una autoconstelación? Exacto. Autoconstelación. ¿Cómo se escucha eso? Una Voy a ver, Constelación. voy a hacer, Autoconstelación. voy a hacerme una constelación. Bien. Entonces es a través de representantes. ¿Y qué es el campo? Y entonces el campo morfogenético, ya nos hablaba Rupert Sheldrake de eso, es toda esta información energética que hay en el campo. ¿Qué es lo que nos comparte? Somos un destino colectivo. Ujú. El lugar donde nacimos, la época en que nacimos. El contexto. Claro, por supuesto. Entonces toda esa información ya está en el campo. Ujú. Secreto, chicos. A ver. Top secret. Fíjense La pinche bien, batería. sí, claro. Fíjense bien. Cuando hagan un examen, comiencen por las preguntas del último. Porque las Al primeras, sí, claro, las primeras ya las contestaron. Y la información ya va a estar en el campo. Y lo van a tomar. Rupert Sheldrake le dijo a su hijo que hiciera ese experimento. A ver, Por partes, Va de mamá, nuevo, por sí, partes. otra vez. Ok, va de nuevo. Normalmente nosotros iniciamos a hacer un examen con la pregunta número 1. Ujú. Y normalmente todos ¿Cómo te lo llamas? hacemos. ¿Cuál es tu ¿Cuál nombre? es tu nombre? Ujú, bien. ¿Cómo se llama? Bien, entonces, si yo empiezo por la última, cuando yo llegue a la primera, la información ya está en el campo y ya me llega. Natural. me llega. Hay que intentar. Es, Hay es que algo, pónganos un examen. es algo que Rupert decía que experimentáramos. Ok. Rupert Sheldrake nos hablaba de los campos morfogenéticos. Es maravilloso. Échense un clavado a revisar. Sí. Va. Rupert Sheldrake nos hablaba de que la información está en el campo. Aquí ya ahorita hay información de otras personas que ya grabaron y que está llegando a nosotros. Sí, pues es que hubo un turno antes de nosotros. Sí, no lo sé. O más, no lo sé. Y por ejemplo, esto que traía Chanti de la tosecita, que Es algo que ella algo escuchó que le hizo. Y observan que ya se le quitó. Y no necesitó tomar nada. No era algo que estuviera. Es no que es- te dijo taruga. No. Ah, por Yo eso creo me que- cayó. Ah, pasa de lanza. Vaya. Bien, entonces la información ya está en el campo. Ujú. El campo morfogenético. De ahí es donde se toma. Por eso se dice que el representante tiene que estar muy bien centrado. Entonces se hace una dinámica para centrarse. Porque entonces el representante va a sentir lo que el ancestro o aquello que está representando, sin saberlo. Ok. En este caso, por ejemplo, si estamos como en una dinámica aquí, haciendo una constelación, si yo empecé con la tos, entonces estoy representando algo. ¿no? Algo Ujú. de alguien. Algo de alguien. Entonces pudiéramos abrirla, Ok. ¿sí? Y entonces podemos ver la razón. ¿Qué es lo que se necesita para una buena constelación? Que se constele la persona estando en el adulto. ¿Qué significa esto? Que sea mayor de edad, que esté Sí, pues. independiente. Que tenga INE. Sí, no que sea independiente económicamente. ¿Por qué? Porque necesita tomar decisiones. ¿Y cuál va a ser la decisión? Decir sí a lo que se está mirando, para agradecer lo que se está mirando. ¿Qué es lo que le va a suceder? Hay un gran descanso. Inclusive hay quien hasta baja de peso.
Claro, Sí, ya me interesa. claro. Constelaciones Sí. para bajar de peso, por Y lo favor. tenemos comprobado, ¿no? Sí, lo tenemos. Sí, hay quien no está baja de comprobado. peso. Y mencionas tú de que no mayores de edad, o sea, completamente niños no, ni nada. Te explico Ni por qué. embarazadas. Ni Ah, Tampoco tampoco No, embarazadas embarazadas pueden. tampoco. Voy a explicarte por qué el Ok. niño no puede constelar. Ujú. Porque el niño no tiene esta libertad de decir sí a lo que está mirando. Porque vamos a mirar, a lo mejor nos sucedió No en la manches, ahorita constelación. pinche calorón y te vas por el chamarra. Me dio te frío. parra, güey. Algo pasó, ¿verdad? Me dio frillito, ¿sabe Sí, qué me acordé? ¿Por qué te está dando frío? Ahora, La risa de la pues no sé, yo no sé, no lo sé, no lo Me sé. dio botana. Que vamos Entonces, sabiendo cosas de mí que yo ni sé. no lo sé. Déjame hago para acá. dice. A ver, plebe, No nos vaya a cambiamos. ser. Y entonces es como esta parte de decir, pudimos ver a lo mejor un aborto de alguien en esa constelación en el salón. Fue buenísima. Y entonces, buena. sin Buenísima, decirlo, ella lo acomodó y fue un gran descanso. Todos, o sea, cuando Fue porque justamente representamos la escena. O sea, la Y escena nadie sin sabía, saberlo, sin nadie saberlo sabía, absolutamente nadie. nada. Luego estuve bien curioso se porque, sentía. porque estábamos en el ejercicio y una compañera tenía muchas ganas de ir al baño. Ujú. Muchas ganas de ir al baño, pero así macizo y se salió y no, ya no la dejan entrar. Pero no era de mamada, güey, es que algo estaba representando. Sí, güey. no fuera de todo, sí. De hecho, antes de empezar la constelación, una compañera hizo un juicio. Y en el momento, Ella no se pudo quedar. sí, le preguntábamos a mi mamá y decía, no, pues te puedes retirar, por favor. Y todos como que, ¿por qué la ¿Por qué la- sacó, por no? qué? Sáltala, a ver. De hecho, cierto. Sáltala, chica. echábamos mucha carrilla porque nosotros decíamos, en constelaciones tienen un guía interno. O sea, mi mamá tiene un guía interno. Ah, sí, es cierto. Plebe, yo le decíamos que era su chamán. Era un chamancito. Oye, tu chamán, ¿qué te dijo? Pepe el Grillo. Pepe el Grillo. Sí, tengo mi Pepe Grillo. Sí, y es muy interesante esto de las Y constelaciones. de hecho todos tenemos este guía, ¿eh? El grillo. Todos tenemos un Todos tenemos guía. un grillo. Lo que pasa es Tiene que sombrero. Sí, Sí, estoy botas. segura, y botas. Y botonas. Ya y estoy no le segura hacemos también. caso. ¿Por qué no le haces caso? Este guía, bueno, a ver si estoy entendiendo un poquito, es como esta voz interna, como esta intuición, ¿puede ser o no? Pero fíjate que no es intuición, es Ok. fenomenológico. Fenomenológico es el cuerpo lo siente. Ujú. Ok. Antes se creía que era intuición, no, es totalmente fenomenológico. Y entonces vuelvo al campo. El campo fenomenológico Ah, sí, no lo de, hemos Rupert, terminado de de decir, ¿verdad? Rupert Sheldrake nos habla El de Sheldon. que en la Del Rupertinsky. Rupertinsky. nos habla de que la información está y nuestro cuerpo es tomando la información para representar aquello que no se ha mirado. Ujú. Ok. Y se siente, es corporal. Es a O lo sea, que- es a lo que vimos. corporal. Y es ahí donde ya no hay interpretación. El trabajo que se hacía hasta el 2003 sí era más interpretativo y directivo. Nosotros como consteladores decíamos, tú entras a representar al padre, tú a la madre, tú a la abuela, tú aquello que nosotros creíamos que era lo que se necesitaba ver. Hoy no, el campo lo toma. Hoy como quien dice fluye, ¿no? Todo. Sí, Todo. fluye, todo El campo te sale dice, no solo seas ahí metiche, mismo. yo me Todo. encargo. Todo. Y el descanso es con... Bien. Es Llega al impresionante, campo y ya es te impresionante. Sí, Esto que literal, ¿estás de Incluso acuerdo? después de, o sea, estás cansado. Sí, Sí, te terminamos cansado. Por cansadísimos. supuesto. Y algo que tú mencionas y que me gusta que lo hayas mencionado es, bueno, en el cuerpo se siente. Creo que a nosotros nos pasó que estando en la constelación teníamos información que no sabíamos por qué la sentíamos. Sí, O sea, es como, yo sé que soy la mamá de no sé quién y yo sé lo que siento con esta persona y con esta. Y es algo muy curioso porque ni conocía a esta persona, ni a esta, ni a la persona que estoy representando. O siento ganas de llorar. Sí. Y sí, O ¿por siento qué? ganas De como tirarme. ajá, De Sí. tirarme al piso. O de mirarlo. O de mirar, o de- o de ayudar a la persona que de ayudarlo. O Sientes movimientos. ternura. O de estar Exacto. caminando nomás. Por supuesto, Ajá. movimiento corporal. Y De entonces, mirar a alguien. aquí, donde hace un clic y donde yo quisiera como sentarlo un poco más o hacer énfasis es que está al servicio de la reconciliación, no del juicio. Cuando hay No del juicio, juicio. no del, ¿Y por qué me ve a mí? Ya sé, pero eso A ver, explica. eso es tu papá. no del juicio. Porque si barro la Porque gente, eres pues, el, pero... sí, eres el papá. Te nota mucho. O sea, sí Sí. critico a la gente, pero... Pero Se no lo nota, diga. se nota. Bien, entonces yo necesito para estar al servicio de una constelación no tener juicio. Ok. Porque el juicio no me va a permitir decir sí a lo que vea.
Por eso mandó la chingada acá. Bueno, no lo mandó, pues. No, le dije. Bonito le digo. Te puedes retirar de la chingada. Pero es que, déjate, cuento una curiosidad de esa vez, que les cuento a ustedes A también. ver, cuéntanos la curiosidad. Porque es que fueron 2 constelaciones en un día, güey. Sí. Y en la primera las sacamos, ¿eh? Bueno, las sacó. Lo sacamos. Ya se juntó, ya se juntó. El plebe. Sí. Y esa fue la primera constelación. Y el mismo día, en la segunda, la ruca le dieron un chingo de ganas de mear, güey. Entonces salió sola, güey. Entonces fue ella La que constelación no la estuvo sacó en ninguna de las dos güey. constelaciones. Y estuvo muy ninguna curioso. de las dos estuvo. Ella no estaba lista. No. Ella no ¿Y estaba a qué se lista. debe que una persona no esté lista para En el una juicio. constelación? Ah, En el juicio. Que en el juicio. Sí. No. ¡En el juicio te dije! Tú, Pepe, tú. Sí. ¡En el juicio! En la paz. Ahora que volteas a ver la pausa, el juicio no. Fíjense bien. Chavato juicioso, güey. Y fíjense bien, nos la pasamos haciendo juicio. Sí. Y eso hace que excluyamos a la persona. Entonces tú no Ok. perteneces, ¿eh? Tú eres blanquito, tú eres morenito. A ver, ¿qué excluye el sistema familiar? En la familia de los ricos a los pobres. Y En en la los familia, pobres. los ricos. En la familia de los que no estudian, a los que estudian. En la familia de los que estudian, a los que no estudian. Y eso se los hacen a un lado. Digamos a los que no pertenecen como al clan, al grupito de las Bien, actividades que esos- están teniendo. Y entonces, esos que son excluidos son los que están pidiendo mirada. Mírame, por Mírame, supuesto. porque vuelvo a la sistémica. La sistémica dice, todos tenemos su lugar y aquel lugar que no es respetado va a ser representado. Se tiene que llenar. Sí, Oye, claro, ¿me por recuerdas? supuesto, por una enfermedad, por un trastorno, por un problema, por el gato, por el perro, Me recuerdas mucho esta parte de la teoría de Bowen, donde mamá y papá cuando se pelean, el que se empieza a enfermar es el hijo. por supuesto. Y el hijo de repente tiene temperatura, de repente se pone muy malo, de repente pasa algo, porque el hijo lo que está mostrando en el sistema es, mamá, papá, por favor, deja de pelearte, mírame a mí. Entonces, algo parecido, ¿no? O sea, estamos viendo algo, pero realmente es todo lo que está alrededor de esta persona. Ahora, cuando tú mencionabas que muy probablemente también eran cosas de los ancestros, tiene que ver como repetir ciclos que no nos tocan, como nuestros abuelos, nuestros padres, historias que tuvieron nuestros padres. Un patrón. Tiene que ver Dios, con lo no ajá. terminado, Ah, el muerto no llorado. lo inconcluso. Claro. El aborto que nadie dijo. Los secretos familiares. Los secretos. El dolor no sentido. Se está expresando con País Piqueta. Sí. Que hay en tu ¿Algún familia. secreto? Y dice ¿Algo así, que quieras comentar? A ver, échale. Un terreno por ahí. Puro psicólogo aquí, tú estás en buenas manos. fíjense bien. Voy a decir. Ni tanto. Yo pude ver en una constelación, por ejemplo, la compra de un terreno. Esta familia recibieron una herencia. Y el señor era muy urgente, él le picaba la herencia y dijo, yo quiero comprar un terreno. Y entonces fue y le compró el terreno a una persona, pues de no buena reputación. Okay. Y entonces él empezó a circular el terreno y entonces empezó a ver que había cosas robadas en el terreno. ¿Qué le sucedió? La que consteló fue la esposa de este señor. Y entonces ella se enfermó del estómago, duró mucho tiempo con inflamaciones, médicos. ¿Qué es lo que nos mostró la constelación? Ellos estaban al servicio de algo que no había sido mirado en los ancestros de ellos. Perdieron el terreno. O sea, lo tuvo que vender a mucho Menor precio. Menos, o sea. Pero ¿dónde está el asunto? A la hora de tomar la herencia. Porque Ok. las herencias, ojo, las herencias, nadie merece una herencia. Nadie. No, es que yo soy tu papá, es que yo soy el hijo, a mí me tienes que heredar, y así lo dicen. No. ¿Te fijas cómo lo De marca? repente se empezó a hacer Y yo. una hora. ¿Te fijas cómo lo remarca? Ninguno. Ninguno. También va para ti, bro. Dijo ninguno. ¿Por qué? Ahorita voy a decir, no, a mi campeón sí, lo que quiera. Te lo voy a decir, pero no hay diferencias. Somos todos A los iguales. dos los amo por igual. Sí, ama, ya lo sabemos. Ya lo trabajé. Ya, Yo lo trabajé. fue muy catártico el de los hermanos. Sí, Está Laura y su campeón. o sea, era casi le mandaba el emoticono sexy viste. Bien, bien. Los sexy Porque viste. decía, porque nadie trabajó para ello. Exacto. Nadie trabajó para una herencia.
¿cómo se respeta la herencia? ¿Cómo? ¿Cómo se toma la herencia? Yo la tomo, porque yo le digo a quien me la haya dado gracias, la multiplico y la derivo. Y entonces él dice, qué bien. Qué buen tema acabas de tocar. Esta parte en la que... La herencia. A ver. A ver, pongámonos de Tema del campeón. Ya viene septiembre el mes. Por cierto, ya tienes el testamento. Y ya soy mayor de edad. Hay herencia en vida, ¿eh? Herencia en vida. No es cierto. No, este tema del tomar y el dar, por ejemplo, me pongo a pensar, muchas personas que piensan que tienen que estar dándole a los padres siendo hijos, entonces la carga que tienen estas personas. En algún momento llegué a escuchar con las constelaciones que es de arriba hacia abajo, que es lo que tú dices con las herencias, ¿no? Yo la recibo y la multiplico para los de abajo, no la multiplico para seguir dando para arriba. No sé si nos puedes hablar un poquito de esta parte. Desde la sistémica o desde el enfoque de constelaciones familiares, vamos a imaginar mis padres, yo miro a mis padres, tomo de mis padres, ojo, no nada más el dinero. El amor también. Claro, educación. La prosperidad, valores, el gen, el todo. carácter, pero ¿qué crees? También lo que no se solucionó. Tomo de mis padres lo que no se solucionó. Espero que hayas trabajado mucho. Sí. Bueno, Ay, mija. Lo que te o sea, ¿qué crees que ya será tu chamba? Bien, ¿Qué A crees ver, que pa, sí te voy a explícame heredar? eso. Sí. Los de ¿Qué crees? Electra al rato. Sí. ¿Qué crees? ¿Qué Las es lo que deudas. se hereda? Entonces, fíjense bien, que es tomar a los padres de una manera amorosa con todo lo que conlleva. Bien, y entonces algo bueno con eso que recibí. Ojo, el problema está cuando yo me la paso mirando a mis padres, creyendo que yo les tengo que devolver la vida. Voy a hablar de mi padre. Mi papá murió hace casi 16 años. Por más, Se me sentí muy grande. sí, por más que yo hubiera amado a mi padre, le hubiese dado mi corazón, mi papá se hubiera muerto igual, porque ya le tocaba morirse. Esa es una Ya realidad. le tocaba. Pues, Sí, o sea, destino, vida y muerte está en manos de alguien más. Bien. Sin embargo, yo puedo pasarme toda la vida sufriendo por mi papá y mi papá. ¿Qué creen que sucede sistémicamente hablando? Si yo estoy mirando a mis padres, llega a mi vida mi esposo y yo sigo mirando a mis padres. La famosa mamitis y papitis. Por supuesto. Pero ¿qué le va a pasar? Mamita. Daddy issues. Pero ¿qué va a pasar Los issues. con mi pareja? No voy a mirar a mi pareja. Y otra vez la psicóloga. Afirmativo. Cuando hablamos de las Está parejas, bien, yo sí, creo que tiene algo. pedos allá. Yo por sí, ahí. sí, Algo pasa. Tendremos que constelarla. ¿Sí? La mascota de Espi, ¿verdad? ¿Qué Al rato sucede no. con la mascota de Espi? Aquí para... Sí. Explícame. no, pues fíjate. Representada la mascota de Espi. Al rato que lo representa empieza. ¿Qué le sucede a mi pareja? Yo no lo miro. Claro, porque estás volteando a ver a mamá o a papá. Pero ojo, tengo hijos. Pues ¿qué quieren que les pase a mis hijos? Uy, no son mirados. Y entonces van a creer que necesitan pagarme la vida para que yo los mire. Y yo necesito pagarle la vida a mi padre. No, yo no puedo pagarle la vida a mi padre. ¿Cómo? Agradeciéndola, viviendo y derramándola. Y entonces mi papá dice, pues no estuvo tan... Como ¿Tan mal? como el Ferra, ¿no? La bebes y o la derramas. Así. Por Sí. supuesto. Sí, güey. Ajá. ¿Eso la derramas, sí o no, mamá? Por supuesto. Bueno, mamá, es que bueno. Sí. Es que a ver, si yo lo tomo, lo agradezco, lo puedo compartir. Entonces ahora tú eres mi pareja, muy padre. Quien llegó primero a esta nueva familia es mi pareja. Y entonces los dos miramos a los hijos. Pero luego nos creemos tan buenos padres que nada más miramos a los hijos. Y entonces ya Y entre emparentamos. nosotros no. Exactamente, No. y volvemos a emparentar ahora con los hijos. Como emparentábamos con los padres, ahora con los hijos. Y la carga al hijo es, yo no me puedo ir de la casa de mis padres porque si no ellos se separan. Y esto es Wow. sistémico. Y entonces yo no tengo una pareja, porque si tengo una pareja, mis padres se separan. O yo voy a buscar en mi relación de pareja a alguien que no se comprometa conmigo para seguir mirando a mis padres. Uf. Sabe. Y entonces
¿Quién lo va a pagar? Los Aquí pequeños. está reventando, No, tirando zarpazos, güey. Pedrada Yo para nomás me veo como el de Matrix. No, ya tú estás te bien ves. descalabrado ya. Ya estás descalabrado, hijo. Ya estás en el piso. Y entonces, ¿qué sucede? Por eso que los niños no pueden constelar, porque ellos no están libres. Ellos no pueden elegir hacer algo diferente. Por eso se constela en el adulto, porque el adulto, una vez que lo mira, dice, porque en constelaciones familiares existen las frases sanadoras, y las frases sanadoras es aceptación, agradecimiento, esta honra a lo que es mirado, y entonces la elección desde el adulto a decir, tú por ti mamá, yo por mí, y yo elijo la vida. Aunque tú no vivas. Ahorita que hice eso, me salió como una cuestión de, por ejemplo, se dice que pues al adulto, ¿no? A los 18 años, que es lo que se consideraría un adulto, no afecta esta parte como que en los últimos años, esta parte de la adultez, de la independencia, tanto económica como familiar, se ha ido como elevando de edad. Claro. O sea, antes a los 16, a chinga tu madre, ya casi, Sí. ya te puedes embarazar, ya te chinga tu madre. Y ahorita Los la mandaban a adolescencia, trabajar. la adolescencia es de los 21 hasta los 27 años. A ver, yo 26 tengo en años. procesos terapéuticos pacientes de 30 y tantos años que no se van de casa. Ujú. Y se la pasan estudiando y estudiando y estudiando, estudiando para no irse de casa. Pero entonces los papás dicen, ay no, mijito, todavía estás chiquito. Ay, Vente, sí. venga, che, mi amor. La no favorita. La no favorita. Lo aceptó. Pues ya, Soy la favorita de mi papá. eso Hasta que- Eso crees. No, sí, pero eso A es ver, emparentarse. va otra vez lo sistémico. Ujú, ese es el emparentamiento. Es ojo, también es sistémico. ¿Qué sucede entre las parejas cuando no están? Voy a comentar algo así. Bien, Ay, me nosotros Al tiro con las pedradas. éramos muy buenos padres, mi sí. esposo y yo. Éramos muy buenos padres. Son muy buenos padres. Sí. Eran. Creo que- Lapsus. Creo que estamos empezando a ser mejor pareja, Ah, pero no éramos tan buena pareja. Y entonces ya han bajado ese. agarró mi marido a su hijita y yo agarré a mi hijito. ¿Ya ves? ¿Ya lo aceptó? No, eso dije que fue lo que sucedió. Ajá. ¿Qué sucedió con ellos? Ellos no se podían llevar bien. No, mi hermano y yo no nos llevamos Sí, bien. pues cada quien para cada lado y ya. ¿Para qué no servía? Pues yo para no verlo. Yo defendía a mi papá y mi hermano defendía a mi mamá. Wow. Y eso lo podemos ver también en las constelaciones. Son dos, ¿verdad? Ustedes. Somos dos. Seríamos tres. Pues, ujú. Pero somos dos. Y entonces podríamos verlo desde esta parte sistémica. El conflicto en la familia nace del trastorno de orden. Sí. Porque yo no miraba a mi pareja y entonces llegó la hija, papi, y entonces sus conflictos tuvo con las parejas con también. esas parejas y entonces mi hijo decía, yo no me voy a casar. Literal, así decía, yo no. Y bueno, yo está casado Quemando hasta a mi hermano. por tres leyes, ¿no? Cuando nosotros pudimos acomodarnos, ¿qué sucedió con ellos? Se acomodaron. Ajá. Órale. Entonces, esto es sistémico. Sí. Es sistémico. Y ya soy hija, ya. Pregunta, ma. Obviamente Sí. es muy personal Sí. para ustedes. Dale, pues, dale. que son familia. Pero usted hizo hizo una constelación para arreglar ese pedo. Y sigo constelando. No, pero o sea, para Sí, para su familia. por supuesto. Sí. Fue con una de las mejores consteladoras, es Brigitte. Champetier de Rift. Bueno, yo soy. Y fue a constelar con ¿cómo? ella. Yo estudié aquí en México. ¿Es francesa? No, Ok. ella ¿Es de vive, Tepito? es marroquí. Ah, es de Tepito. Marroquí, bueno, Es sí, marroquí. es francés. Ah, no. Es marroquí. Mm. Ella es marroquí y vive en España. Madrid, España. Actualmente sigo estudiando con ella. Tengo Tiene estudiando. nacionalidad mexicana. No, sigo es una estudiando fregona. con ella, sigo estudiando con ella y creo que voy a tardar muchos años todavía en seguir estudiando con Me ella. encanta. Y entonces, Especializada. Aquí en México yo estudió con 3 maestros constelaciones y luego hubo un evento que me hizo modificar. Por eso es que yo puedo mirar que las anteriores constelaciones, que era lo que pasaba con las anteriores, porque yo constelaba con lo anterior Mm. y hubo un evento que me hizo cambiar a buscar algo nuevo. Y encuentro yo a Brigitte Champetier de Rips
y aprendo muchísimas cosas más. Por lo regular, la información que viene de psicología de muchos lados viene de fuera y luego llega a México. Entonces está estudiando directamente allá. En Madrid. Estamos hablando que traemos 20 años de diferencia. Básicamente yo le preguntaba, con todo respeto, básicamente porque como quien dice usted aprendía o usted practicaba con su familia, ¿no? Yo, a ver, algo... Uno tiene que agarrar algo ahí para Conejillo cagarla. No se va a perder que sea con los hijos. Fíjate bien. Luego con respeto. No importa, fíjate bien. Tú Es sin que- respeto, dale. A ver, es que si ninguno de ustedes ha trabajado con ustedes, con su familia, entonces no van a ser un buen terapeuta. Pues claro. Ojo, digo, yo soy maestra de maestría y traigo a mis alumnos en friega. Órale. Y yo les digo, si tú no trabajas en ti, no vas a ser un buen terapeuta. Bueno, yo sí he chambeado y luego inclusive, hablando de otro tema, yo traté de hacer una terapia de parejas con mis papás y sí la cagué. Pues te metiste en algo que no te tenías que meter. Sí. A ver, va de nuevo, el orden. Y bueno, ya se divorciaron. Y así me gradué, perro. A ver, acabamos de decir. Fuiste tú. Que no se da terapia a la familia. Ya sé que Y no, aparte, no me acordaba. aparte deja que a la familia, la transgresión de orden, él es más pequeño que sus padres. Ya se llama, ya la cagué. Ya me di cuenta. Ya sé. Bien, Gracias a Dios ellos lo arreglaron solos. Nos dejó bien tronados y a ver cómo se arreglan. bueno, ustedes. está bien, Bebe. todo fue necesario. La dinamita. ¿No? Bien, todo fue necesario. Sin embargo, si algo muy importante, yo tengo que saber la teoría, tengo que vivir la teoría para poder compartirla. Ya. Si no, entonces yo no podría estar constelando. Ok. Entonces, claro que trabajo, claro que constelo con mi familia, por supuesto. Y vaya que salen los demonios, pues claro que salen Los demonios. ojitos. Los ojitos. Sí, claro. Ahorita empezó. ¿Por qué creen que estoy como estoy, no? Empieza como la Bueno, y entonces poder mirar, poder Es muy mirar interesante. las constelaciones familiares desde una filosofía de vida es todavía más maravilloso. Yo a mis alumnos en la universidad les digo, porque luego llego y, bueno, vamos a ver la primera materia de constelaciones y uno es, constelaciones no, porque hay muchos que dicen, no, constelaciones no. Y le hice lo mismo que a mi compañera. Oh, no estoy chingando. ¿Tienes cero de pruebas? Como el de la familia Peluche y los nanitos. ¿Sí lo has visto? Y dice, sí, que se largue. Y entonces, Yo nada más. No mames. y entonces yo les digo a mis alumnos, yo no quiero que ustedes sean consteladores. Quiero que conozcan la filosofía de constelación, porque la filosofía de constelaciones familiares te va a cambiar la vida. En la economía, en el dinero, en el amor, en la prosperidad, en tus negocios. Porque es una visión de vida, es una integración. Y entonces ni siquiera necesito dedicarme a constelar, pero sí ustedes como terapeutas. Tener el conocimiento, la La- herramienta. Y la visión, La Pepe, técnica, ¿no? la visión, o sea, desde que llega tu paciente, chicos, ustedes, desde que lleguen sus pacientes, atrás de sus pacientes vean a sus padres, porque muchos terapeutas se creen los padres de sus pacientes y ya transgredieron Sí, el sí. orden. Ya estamos cargándolos. Y entonces se paga caro, porque ¿De también... cuánto más o menos? Como de enfermedad, como de pobreza, Vamos a traigo. como de accidente y hasta muerte. Porque no se respeta. No paniquea, mamá. Pues más Déjame vale. arreglar, a poner las cosas bien, ¿Para qué pues. preguntaba? A ver, quería que le contestara. Bien. Entonces, Qué mocoso. Qué mocoso. entonces, Ya te agarró confianza y eres de la familia. Nomás déjame te aviso. El consentido es mi otro hermano. digo, Eso ya Pero lo. no ya llores. supéralo. Ah, ya supéralo, dice. Ya, güey. No es verdad. Constelación, mamá. La voy a constelar. Entonces, es mirar esta filosofía de vida como una herramienta para ser una mejor persona, para incluir a todos. Aquí está al servicio de la reconciliación. Y les voy a decir algo más complicado: incluir al asesino.
Eso es muy importante. ¿Podrías El explicar poder eso? incluir al asesino Claro. del sistema. Del sistema, vamos a decir A las que así. abortan, a un montón de... A todos. Al que A hace todos. daño al otro, ¿no? Sí, claro, porque Pero escuchen, ¿por qué? aceptar a los fáciles, qué cómodo, ¿no? Cuéntame. Ay, tú tan linda. Ahorita voy con eso. Sí, Este, cálmate, mija, sí, ya. ¿Qué tal? ¿Qué Sí. tal? Sí, ya. Fíjate. Ya, me voy. No creo que ella me está latigando, ¿verdad? Bien, Si eres favorita, sí, mija, ya. No, Mira qué risa le dio. amiga, sí, ¿quién sabe? que me conozcas No, muchas cosas. es que se habrá proyectado. Ella. Ah, ya. Yo no soy la favorita de ninguno, eso me queda claro. Se te borró la sonrisa. Ni de papá ni de mamá. La ventaja de cuando son tres, a uno no le toca nada. Yo sé, mami. Yo Ni no novena, no, yo. soy en la novista. ¿Tú también eres dos? Exacto. Yo también soy, sí, No, yo hay un sí, carnal. Sí. Pero no Sí. estamos hablando de eso. Exacto. Esa katana. ¿Cómo es poder mirar al que hace daño, Al asesino. al asesino Ujú. del sistema familiar? Porque si ese no hubiese matado al otro, el sistema no hubiera recibido algo. Voy a hablar Explícalo. desde mi sistema familiar. Voy a Ok. contarles una historia. Ajá. Bien, voy a contar una Sí, historia. Evolucionamos de la Sí. la anécdota de Besito, plebe a las historias de Sí, mamá. sí. ¡Anda! Bien, fíjense bien. Mi Besito. abuelo materno estaba muy enamorado de una mujer llamada Candelaria. En aquí se llama Pinches nombres, ¿sabes? Sí, pues Candelaria. Doña Candy, Cande. Doña Ahorita, Candy. ¿quién le pone Candelaria? Doña Cande. Bien. Entonces, un día antes de la boda, se iba a casar mi abuelo con ella. Un día antes de la boda, cuenta la historia del pueblo que Candelaria era una excelente nadadora. Había una presa en el pueblo. Y entonces, un día antes de la boda, fue a nadar a la presa. Cuentan que ella competía atravesando la presa. No se sabe ya, no se sabe todavía en la profundidad si fue sola o fue con alguien. Pero entonces se muere Candelaria. Ok. Ahogada. Cuando era una experta nadando. Un día antes de la boda. Qué También curioso. también se mama, ¿verdad? Que chingados va un... Yo también quería Es como preguntar de, para qué. un día antes de la boda y me voy a ir a A la la mejor barranca. fue a desestresarse, A ver, era su manera porque de ¿y qué tal relajarse, que fue a bañarse? Bueno, Para que estamos se me- hablando Puede hace ir por muchas cuántos cosas. años estamos sí, hablando. A lo mejor no había baño, yo Buen no punto, sé. buen punto. A lo mejor fue a bañarse. Me la quitó, No, no lo sé. A lo mejor fue a pescar, güey. No sé. ¿Quién Con sabe? las manos. Sí. Bueno, entonces Con las manos. Pues, Como los osos. Como los osos con los dientes, güey. bien, entonces Perdona más. no pasa nada, no Pues pasa sí, nada. son- Así fue. Y se Todo muere. fue. Se Y ahoga. se ahoga. Entonces, al día siguiente, que era la misa de la boda, fue la misa del cuerpo presente de Candelaria, y a ella la entierran con su vestido de novia. Y mi abuelo le decía al sacerdote, cásenme con ella. Contexto B. Mi abuela era, vamos a decir, la desvalida del pueblo. Mi abuela no tenía un ojo y era... Perdió un ojito cuando tenía como 3 añitos. No, más Más pequeña, sí. Y aparte era huérfana de madre. Y en aquellos ayeres, cuando moría la madre, el papá iba y entregaba a los hijos con los padrinos de bautizo. Ujú. Entonces a mi abuela van y la llevan con su madrina de bautizo. Entonces mi abuela era la desvalida del pueblo, sin un ojo y Sin exacto. papás. Bien, ¿qué hace mi abuelo? Le da el amor a mi abuela. Y hoy yo puedo decir, gracias Candelaria que te moriste, porque si tú no te hubieras muerto, mi mamá no hubiera llegado, yo no estaría aquí ahora Yo con usted. tampoco, mis hijos tampoco y toda la familia. Entonces, y yo me voy más Algo atrás, fíjate bien. Yo a veces lo he sentido, no lo puedo comprobar, porque no lo he podido comprobar, que a lo mejor alguien mató a Candelaria. Y entonces yo puedo mirar al asesino de Candelaria con agradecimiento. Si tú no la hubieras matado, yo no estaría hoy aquí. Wow. Entonces, mirar al asesino, Es como quien decía aceptar el lugar, ¿no? O sea, claro, Integrarlo, a ver, respondía. Suena como muy fuerte, pero bueno, es la Pero sí. realidad. Es cierto. Sí, es cierto. pero sí es y fuerte. entonces fíjense bien, y entonces yo puedo comenzar a mirar a todos aquellos que hoy en día están haciendo daño. Porque es también su motivo de venir aquí, ¿no? Por razón. Porque mueven al razón. otro, porque están moviendo el sistema, están moviendo a la sociedad.
¿Va? ¿Vamos a tiempo con más fito chido? Van 50. Oh, wow. Bien, voy a ponerles un Vamos a tener que contexto hacer rápido. parte B. Vamos a hacer parte 2 porque la neta Parte está bien dos. interesante. Creo, fíjense este bien. rollo. Voy a hablar del contexto muy actual de estas niñas que hubo bullying en la Ciudad de México, donde a través Una de, mató a la otra, ¿verdad? se Con pelean una Sí. piedra. y entonces una asesina a la otra. Qué duro. Vamos a mirar a la asesina. Ok. Todo el mundo diría, qué maldita desgraciada, bla, bla, bla. Sin embargo, a todos nos ha movido ese movimiento. Sí, claro. Y entonces, si yo tengo una nieta adolescente, voy a hablar con ella y le voy a decir, oye, ¿te diste cuenta de esto que sucedió? ¿Tú qué piensas? O a lo mejor te está pasando. Exacto. Ujú. Y entonces, la muerte de esa niña está moviéndonos hoy en día a sistemas. kilómetros de distancia. Ujú. Yo no lo sé. La pandemia, Es- lo mismo. Todo lo difícil es como tenía que ser para que fuera lo que es. Y entonces a lo mejor yo puedo escuchar otra cosa. Yo escucho a algunos pacientes que dicen, qué bueno que mis papás se divorciaron. Cuando ves ese descanso en esa persona, dicen, porque si no se hubieran divorciado. Los hijos tal vez estarían enfermos o habría una situación más Fíjense difícil. bien, ante la partida de un padre que deja al hijo y se enojan los hijos, ¿no? Y yo a veces les digo, y la frase podría ser, si no te hubieras sido papá, me hubieras matado. ¿Se impacta? Porque ese padre era adicto, a lo mejor ese padre era violento. ¿Qué consejo darías, ya como para cerrar? Porque yo Los creo que... psicólogos nos damos consejos. Sí, no. ¡Qué herramienta! Gracias. Ahora, ojalá puedas acompañarnos en una segunda más detallada. Ojalá, más ojalá, calma. si no, aplicamos Sí. la misma. ¡Nos la traemos! Muchos likes. Likes, por favor, Sí. si quieren una segunda parte Sí, aquí con la sí, maestra en sí, consteladores. Sí. No le damos un Constelaciones. levantón. Sí. ¿Qué sugerencia darías tú para ir por primera vez a constelar? Bien, es cuando yo estoy sintiendo que algo no se puede, como algo no se está acomodando en mí. Que por más que haga. Sí, ya fui a terapia y no se acomoda, ya hice ejercicios y no se acomoda. A ver, Ya fui al ¿Qué es lo templo que y todo estás eso. pensando? Sí, por supuesto. Sí, claro, Sí. por la parte Sí, espiritual. claro, porque a lo mejor es una creencia. Y entonces voy y veo con la mente abierta de decir sí a lo que vea. Y entonces yo les digo hoy en día, pues yo puedo mirar perfectamente ese dolor tan tremendo de una muerte como la de Candelaria con agradecimiento profundo. Porque si no, yo no estuviera aquí. Y entonces podemos decir así infinidad de cosas. Y podemos decir así a lo que está sucediendo en nuestro país, a la manera como la pandemia fue tratada. Yo les decía que iba a empezar a haber muchos embarazos. Y la me decían, ¿por qué? Porque todo es Porque compensatorio. hubo muchas muertes. Se murieron muchas personas. Por pandemia. Todo el tiempo. Sí, Ah, había poco Netflix. Eso tiene Y sí. creo que Hubo escasez de condones. no, porque el embarazo está haciendo ahorita. Sí, sí, sí. ¿Por qué ahorita? Está poblado. Porque Claro, tiene otra que vez. compensarse. Hubo muchos muertos. Nuestro país, nuestro planeta está moviendo. Y ya no nomás está matando con COVID, también con temblores. Entonces, ¿qué se necesita? Otra vez Vamos a embarazos. procrear. No, ¿y sabes qué? Niño tamal. Como Niño conejo, que Pero están fallando los métodos. O sea, observen, sí, sí. observen. Y yo, sí, Ay, sí. salió embarazada y cabrón. no quería. Algo que nos quieras decir. ¿Algún Ser secreto papá. que nos quieras platicar? No. Va a ser abuelo. Bien. Esta es una mirada sistémica para incluir a todos. Porque los fáciles son fáciles de integrar. Ay, los lindos. Pero los difíciles. Eso sí. Y son los que más se necesitan ser mirados. Los saca. Sí, los novios. Son los más... Los ácaros. Lo más importante de ser Los saca, mirados. los difíciles. Ah, yo los los saca. O sea, no los ves. No los ves. No Por eso los lo ves. dejó afuera del salón. Sí, Para no verlo. con llave. Para que ni se meta. ¿Te crees? Sí. Yo los invito, de verdad, a ir a terapia. Cuando tengan ustedes estas partes que no pueden resolver, acérquense a un profesional. Chicos, aquí tienen a 4.
A 4 profesionales. 5. Aquí estamos a la orden. Gracias. Teléfonos Sí, al 33. sí. Después los No, sí hay que poner nuestras pero redes sí, sociales. hay que ponerla. es importante. También las de ella, por si Sí. también se quieren contactar. De hecho, yo creo que, o sea, Contactar. ya como para ir cerrando esta parte de, Sí. pues, anímense, échenle, ya nos dijo cómo podemos empezar o en qué momento podemos ir a buscar este tipo de herramientas y pues obviamente pues vamos a dejar las redes sociales para que lo ¿Hay busquen. alguna red Sí, en que sus te números podamos de contactar? teléfono. Ahorita no. Ok. Voy a abrir próximamente, estoy en transición. Es que ahorita está... Constelaciones. Sí, En Gran Alma. Sí, en Gran Alma. ¿Pero algún teléfono? Sí, claro que Ah, sí, entonces, 33 26 41 90 94. Muy bien. Ahí. 33 de 26 la 41 ZMG. 90 94. Ah, muy bien. ¿Bien? Igual ahí están su Así, teléfono, así cualquier es. También hay que cosa. ponerlo acá. Sí, abajo. sí, 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 también. sí. Bien. Bien. Muy bien. Bien. Pues te agradecemos muchísimo más, de verdad, Hermoso, el día de hoy esta, estuvo Wow, estuvo padrísimo. buenísimo. esta información, te la agradecemos muchísimo. Sumas mucho a nuestra experiencia. Sí. Te agradecemos que seas nuestra primera invitada. Te queremos. Sí. Gracias. Te agradezco que sea mi mamá. Te agradezco que sea mi mamá y que sea la segunda. ¿No es cierto? Pero también vamos a hablar de la herencia ahorita. que Yo se la acaba el mayor, mi programa. hermano el pequeño. exacto. No, hay frases sanadoras muy buenas que sirven bastante. Asistan, constelaciones familiares, ya lo probamos. Está interesante. O sea, Exótico. es chido. interesante. Está interesante. está muy Está muy chido. bueno. No es del diablo, No. no es algo esotérico, no. Es cuántico esto. Y funciona. Sí, Vaya que funciona. Entonces, dense la oportunidad. Lo hemos platicado en cada Anímense. programa. Cuando haya una situación, vayan. A ver, hacemos terapia. algo. ¿Quieres regalar una constelación para alguien? Claro, Ah, claro, pues, ahí claro, está, claro. pongan los comentarios. Sí, claro. Regala una sí. constelación. Claro, Sobre. claro, por supuesto. Pongan los ¿Quién? comentarios. El ¿Quién? más ¿A likeado, quién? el que tenga más like de los comentarios. Ustedes lo ¿Cómo? dicen ¿Les como. parece? Pongan un comentario de yo quiero la constelación y el que más likes tengas ese comentario es el que va a tener la constelación. constelación. Va. Fíjense Sin bien. costo. Sí, Nada. claro. Y el Espida, yo quiero. Like. Con todas las cuentas que Yo quiero. Muchas gracias. No, ustedes Muchas, para Gracias, acompañarnos. muchas gracias. Y obviamente vamos a tener segunda parte. Así es, así que escriban sus Bye. preguntas. ¿Qué preguntas tienen sobre constelaciones? Vamos a tener aquí la segunda parte con nuestra invitada y también más invitados. Esperemos Sí. que se la hayan pasado súper bien. Vamos a terminar con algo que dijo ella. Vamos viendo para arriba y agradeciendo todo esto que llegamos aquí. Exacto. Y derramando Sí. para abajo. Nos vemos. Gracias. Bye. Bye.